buenos días a todas y a todos, ¿no? Pues sean más que bienvenidos a este evento. El día de hoy soy el doctor Javier García Justicia, el decano de la Facultad de Educación y Humanidades. Y bueno, pues la verdad es que hoy, digo, no hay palabras, casi aquí puse unas cuantas, pero no hay palabras pues para realmente el honor que tenemos de tener a Enrique Krauss entre nosotros. Realmente nos vestimos de gala en la institución para recibir a uno de los mayores intelectuales que en estos momentos tenemos en México, ¿sí? Y los chavitos que estáis aquí de las carreras y todo eso, pues sí, no todos los días tenemos la posibilidad de tener a esos que escriben los libros que leemos, ¿no? Pues aquí lo tenemos presente y eso pues realmente es un lujo para nosotros. Y subrayo, uno de los mayores intelectuales, de los crítico-constructivos que tenemos en nuestro país. Entonces pues es un lujo, es un honor tener pues a Enrique entre nosotros. Pues hoy nos va a presentar el libro Espinosa en el Parque México. Agradecemos a los miembros del Consejo de la UDEM, a diferentes directivos que tenemos aquí también presentes, a ustedes como estudiantes, amigos de la institución y en general miembros todos de la comunidad de la UDEM. Me permito presentaros un brevísimo resumen sobre la figura de Enrique y sobre el libro que hoy nos va a presentar. Enrique es historiador y ensayista. Nació en la Ciudad de México. Es ingeniero industrial por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. En 1977 ingresó a la revista Vuelta como secretario de redacción y en 1981 se convirtió en el subdirector, puesto que ocupó hasta diciembre de 1996. En 1991 fundó la editorial Clio y en 1999 sacó a la luz como director la revista Letras Libres. Ingresó a la Academia Mexicana de la Historia en 1990. En 2003, el gobierno español lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Desde abril de 2005 es miembro del Colegio Nacional. En 2012 recibió el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Con la editorial Tusquets ha publicado la parte central de su obra histórica, entre las que destacan los siguientes títulos: Siglo de caudillos, que obtuvo el 4º premio Comillas; Biografía del poder; La presidencia imperial; Travesía liberal; Caudillos culturales en la Revolución Mexicana; Mexicanos eminentes; Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual; La presencia del pasado y de héroes y mitos, entre otros muchos libros que ha escrito. Y justamente respecto del libro de Espinosa en el Parque México, también quiero comentar una breve explicación sobre el mismo, ¿no? Es una biografía intelectual, no es la biografía de la vida privada. Es la historia de una formación en la que intervienen muchos factores, muchas presencias y escenarios, escuelas, experiencias, viajes y sobre todo lecturas. La vida intelectual sigue la trayectoria de las ideas en el tiempo, de ideas encarnadas en una persona y fundamentalmente en el diálogo que ha mantenido con figuras tutelares, maestros, colegas y amigos. Así silvana una biografía intelectual, conversando con abuelos, mentores, compañeros de tantas batallas y autores admirados, conversando en el café más que en las aulas y conversando con los libros. Fascinado por las vidas de tantos mexicanos y latinoamericanos eminentes, por comprenderlas y narrarlas, Enrique no había abordado su propio quehacer como historiador, editor, ensayista y crítico del poder, hasta ahora. A partir de una serie de conversaciones con José María Lasalle, el autor ofrece su libro más íntimo y revelador, que es Espinosa en el Parque México. Sin más dilación, damos paso a las palabras que Enrique nos quiere compartir el día de hoy. Adelante. Estoy muy agradecido con la UDEM por esta invitación y muy contento y agradecido con ustedes que me acompañan a hablar sobre este libro. Y comienzo por decir que hablar es del título. Spinoza era un filósofo
muchos de ustedes lo saben, del siglo XVII, vivió entre 1632 y 1677, que venía de una familia judía que provenía originalmente de España, que fue expulsada de España en 1492 a Portugal. Después pasó brevemente por París, por Francia, y terminó en Holanda porque en Holanda había libertad de creencia. Y entonces los Spinoza se radicaron en Ámsterdam y el joven Spinoza, el niño Spinoza, comenzó a estudiar cuestiones religiosas. Pero en el espíritu del siglo inquisitivo del siglo XVII, se interesó por la ciencia y se interesó sobre todo por pensar por sí mismo. Y muy joven, a los 24 años de edad, una edad un poquito mayor de la de todos ustedes, expresaba sus diferentes opiniones sobre lo que para él era Dios. Y empezó a dudar no de la belleza de las escrituras, pero sí de la historicidad de la escritura, de la verdad histórica, por ejemplo, de que Moisés en el Éxodo no puede narrar su propia muerte. Entonces leyó las escrituras diciendo, bueno, aquí hay una contradicción, puede haber habido varios escritores, no es un solo escritor, no pudo haberlo escrito Moisés, en fin, aplicó la crítica histórica a la Biblia. Esta actitud no le gustó a la comunidad judía en Ámsterdam, que naturalmente era muy celosa porque había sido perseguida por 150 años, tan perseguida, por cierto, que muchos de los judíos españoles que terminaron en Portugal siguieron a Nueva España y muchos de ellos vinieron acá, a Monterrey. Monterrey fue una ciudad, creo que es históricamente cierto, que fue fundada por criptojudíos del siglo XVI y XVII. Pues una de esas estribaciones de la judería española, portuguesa, fue la de Spinoza en Holanda. La comunidad judía en Ámsterdam excomulgó a Spinoza. Excomulgar era una cosa muy seria, era no solamente te dejamos de hablar, dejas de existir, no podemos tener ningún trato contigo, ni comercial, ni ningún tipo. Y ahí arrancó la vida de este formidable filósofo, que vivió solo 44 años, que vivió de manera muy modesta, puliendo lentes. Ganaba la vida puliendo lentes. Y en una pequeña casita, vivió en 2 o 3 ciudades, escribió varios libros, entre ellos el más famoso era La Ética, pero también un tratado teológico político, un tratado político, de los cuales casi ninguno de esos libros vio la luz mientras él vivía. Pero fue una especie de santo de la humanidad, porque inventó realmente lo que yo creo que fundó lo que conocemos como liberalismo, pero no el liberalismo económico, no. El liberalismo en el sentido de respeto a la libertad de expresión, de creencia, de pensamiento. Él decía, nadie le puede obligar a otra persona a creer en lo que no cree, ni siquiera a pensar en lo que no piensa, como la propia persona no puede obligarse a soñar algo, ¿no? En la noche a las 10 me voy a dormir y voy a soñar con una prima que no. Es decir, eso es la libertad. Ningún filósofo había hablado de la libertad y de la tolerancia, palabra fundamental, la tolerancia de que cada quien tiene derecho, si respeta al prójimo, a creer, pensar y expresar sus creencias, sus ideas. Bueno,
mi abuelo era un sastre, un modesto sastre venido de Polonia, donde mi familia de los dos lados vino de Polonia. Quienes se quedaron en Polonia fueron exterminados por los nazis. Tíos, tías, bisabuelos. Pero mis abuelos de los dos lados vinieron de Polonia, se salvaron en los años 30, y mi abuelo, Saúl, era sastre, y él vivía cerca del Parque México. Y yo también nací cerca de ahí, todos vivíamos y frecuentábamos mucho ese lugar. Y el héroe de mi abuelo era Spinoza. Desde joven me platicaba de Spinoza y me decía, mira, yo creo que Dios es la naturaleza, como decía Spinoza. Y yo voy a morir pronto, pero me voy a reintegrar a la naturaleza. Y voy a hacer ese árbol, esas nubes, esas flores. Y yo creo que el hombre es eterno. Y a mí me interesó mucho, sobre todo, la biografía y la actitud de Spinoza de ser muy valiente frente al poder político y al poder religioso de su tiempo. Entonces yo oía a mi abuelo hablar de eso. ¿Y dónde hablábamos? Pues caminábamos en el Parque México. No sé si ustedes, quienes hayan ido a la Ciudad de México, pues es un parquecito que va a cumplir 100 años. Pero ahí iban las familias inmigrantes, libaneses, judíos, españoles. Todos vivían ahí cerca, Parque España, Parque México. Y entonces, bueno, pues este fue el primer personaje que me marcó en la vida. A todos nos marca alguien. Yo les deseo que los marque alguien siendo jóvenes, algún abuelo, alguna abuela, ¿no? Los padres. A mí me marcó mi abuelo, el sastre, que era lector y que me dejó una buena cantidad de libros en un idioma que nadie conoce ya ahora, que es el idioma yiddish, que ya nadie habla. Pues mi abuelo me hablaba de Spinoza y yo me dediqué, primero estudié ingeniería, me recibí de ingeniero, y porque mi padre tenía unas fábricas que hacían cajas plegadizas para perfumes, y yo me recibí de ingeniero y trabajé en esas fábricas por muchísimos años, pero mi vocación era ser historiador. Y tuve la fortuna de encontrar una institución que es el Colegio de México, en donde me formé como historiador y encontré a un abuelo, ya no familiar, pero sí a un abuelo intelectual, que se llamaba Daniel Cosío Villegas. No sé si ustedes han oído hablar de Daniel Cosío Villegas, pero don Daniel fundó el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, fue un gran historiador, un gran ensayista y un crítico de los presidentes tremendo. No dejó títere con cabeza. Y muy buena palabra esa de títere para los presidentes, ¿no? Bueno, yo admiraba muchísimo a Cosío Villegas. Y Cosío Villegas me dijo un día, ¿por qué no escribe usted como tesis la historia de mi generación? Moral, sí, está bien. Y esa generación se llamaba de los 7 sabios, y me presentó él a Manuel Gómez Morín, que fue el fundador del PAN, y conocí a muchos de su generación. O sea, empecé a tener abuelos mexicanos, los abuelos de México. Unos abuelos muy peculiares, porque tenían esta característica. Todos fueron fundadores de instituciones. Instituciones, todos ellos, los que vivieron la Revolución Mexicana y el drama de los miles, cientos de miles de muertos de la Revolución Mexicana, cuando eran jóvenes, a la edad de ustedes, cuando termina la revolución, dicen, no, yo lo que quiero es construir. Ya estuvo suave de muerte y de destrucción. Y construyeron muchísimas instituciones educativas, culturales, financieras, sociales, educativas. En Monterrey, por ejemplo, los Garzazada construyen el TEC de Monterrey, don Eugenio y don Roberto. ¿No? Es el origen también de la UDEM. Es decir, son grandes fundadores de instituciones.
Luego tuve la enorme fortuna de conocer a otro, ya no abuelo, pero sí una figura paterna, que fue Octavio Paz, nada menos que Octavio Paz. Y fíjense nada más lo suertudo que soy, trabajé 23 años de mi vida junto con Octavio Paz, en una revista que se llamaba Vuelta, que duró de 1976 a 1998, cuando murió Octavio Paz. Murió hace 25 años. Bueno, toda esta historia que estoy narrándoles, mi vida con mi abuelo de niño y de joven, mi formación de ingeniero y empresario, mi formación como historiador en el Colegio de México, y luego mi trabajo con Octavio Paz en la revista Vuelta, que era una revista que defendía la libertad. ¿Qué quiere decir defender la libertad? Por ejemplo, ¿qué quería decir defender la libertad en los años 70? Yo creo que en los años 70, cuando están naciendo sus papás, ¿no? Los de ustedes. Miren, por ejemplo, desde luego defender la libertad contra el PRI. Yo casi nací detestando eso, porque yo estuve en el movimiento estudiantil del 68 y fui consejero universitario, y yo vi con mis propios ojos la matanza del 10 de junio de 1971, y eso nunca se me olvidó. Siempre desconfié del poder, por principio. Entonces, Cosío Villegas había sido muy crítico de los regímenes de la revolución, y Octavio Paz era muy crítico también, así que me sentía yo muy acompañado y muy en casa. En segundo lugar, también quería decir estar en contra de los gobiernos militares de América Latina. En los años 70 y 80, América Latina estaba lleno de gobiernos militares. Es malo tener a los militares en el poder. Y sobre todo, tenerlos presidiendo al país, como ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y a mí me tocó viajar a esos países y escribir en contra de ellos, con el gran orgullo que después de haber escrito eso, prohibieron la revista en esos países. Nada, música para mis oídos. Pero también estábamos en contra de la dictadura de Castro en Cuba, porque en Cuba, que fue una gran promesa de liberación, terminó muy pronto por haber la absoluta represión de cualquier libertad, de expresión, de asociación, de manifestación, de trabajo, de empresa, de todo tipo. Eso fue desde los años 60 una dictadura. También estábamos en contra de los movimientos revolucionarios en Salvador o Nicaragua que querían parecerse a Cuba, pero les pedíamos simplemente que fueran democráticos. Nada más eso, democráticos. Quiere decir, sométanse a elecciones y respeten la libertad. Esto que estoy dibujando ante ustedes, lo acompañé también, además del recuerdo y la evocación de estos maestros y de la vida con Octavio Paz. También recordé los libros que leí, porque un intelectual y un escritor, decía Borges, yo estoy más orgulloso de los libros que leí que de los libros que escribí. Y era Borges, ¿eh? Caray. Bueno, entonces yo me puse a recordar cuáles libros leí, qué libros me marcaron en los años 60 y 70. Y todo esto que estoy ahora describiéndoles muy someramente, lo tenía yo en algunas conversaciones con José María Lasalle, un amigo mío muy querido, intelectual español, que habíamos conversado sobre estos temas. Y de pronto llegó COVID, una desgracia para la humanidad gigantesca, pero me forzó a estar en mi casa, en mi biblioteca, con mi esposa, por 15 meses. Y tenía dos opciones: o me vuelvo loco o escribo mis memorias. Preferí
la segunda opción, y me puse a escribir este libro basado en esas conversaciones como un ejercicio diario de estar frente a la computadora con las preguntas de La Salle, pero yo también recreando qué me hubiera preguntado yo a mí mismo. ¿Por qué hice eso? ¿Qué significó Gómez Morín para mí, o Cosío Villegas, o tal escrito o Gabriel Said, que ha sido un hombre importantísimo en la cultura de México, regiomontano, y es para mí, el intelectual más importante que ha dado México en los pasados 50 años? Gabriel Said. Nadie ha visto su foto, nunca ha dado una entrevista, nunca ha dado una conferencia. Si ustedes se meten en Google a Gabriel Said, la persona que aparece no es él, pero les juro que existe. Y es una bendición haberlo tenido y tenerlo a sus casi 90 años como amigo. Este libro, Spinoza en el Parque México, es un libro de gratitud con mis abuelos, con mis maestros. Todos ustedes han tenido, espero que hayan tenido, además de un abuelo o abuela o padre o maestros que quieren, ¿no? Y que les dices, yo este señor de veras marcó mi vida, ¿cómo le agradezco? Porque esos maestros, su recuerdo los va a acompañar toda la vida. Se los digo yo que ya estoy en estas edades. Cuando yo tenía su edad estaba conversando con esos señores, con esos viejos de México. Entonces, bueno, encontré el momento y la paz para poder escribir por esos 15 meses, reunir este libro muy voluminoso, que tiene, espero, si ustedes picotean un poco, porque no tienen, es muy voluminoso, pero tiene muchas partes, muchos capítulos, y está escrito como una conversación. Es una conversación que creo que lo hace más ligero, con fotografías, con cosas así. Y fue muy grato escribirlo como conversación, porque fue como un balance, como una especie de psicoanálisis o una reflexión. Realmente me estaba yo haciendo como desdoblando realmente qué pienso sobre tal autor. ¿Por qué leí ese libro? ¿Por qué me marcó? Y lo que yo encuentro en común es que siempre me importó la libertad. Mi abuelo, que venía de Polonia y sabía muy bien que de haberse quedado allá habría terminado como su papá, mi bisabuelo, y como sus hermanitos en Auschwitz. Mi abuelo me decía, yo llegué a México, yo quería la libertad, aunque comiera 2 veces al día, pero quería la libertad. Y en México lo que encontró fue libertad. Podía pensar lo que quería, expresar lo que quería, decir lo que quería, trabajar en lo que quería. Nadie lo estaba persiguiendo. Puso su sastrería, podía dedicarse a leer en la noche o en la tarde, ¿no? Criar a su familia sin miedo. Miren, la libertad es como el aire. Primero, convengamos que es una palabra muy bonita, ¿no? Muy bonita. Pero muy bonita y no la apreciamos, ¿eh? Porque es como el aire. Nadie está diciendo, hombre, qué bonito es respirar. Hola, ¿cómo estás? Estoy respirando muy bien, fíjate. ¿Cómo has respirado tú hoy? No, pues bien, he respirado muy bien, como al 90% en la mañana, pero luego ya... Nadie habla de respirar, ¿verdad? Sí, ahora quítense la respiración por 1 minuto. Entonces, la libertad de movimiento. ¿Qué nos enseñó el COVID? Lo malo es que somos malos para aprender, ¿eh? Pues fíjate que de pronto sucede que no te puedes mover. Y yo, que tengo la inmensa fortuna de tener viva a mi madre a los 97 años, no pude verla por 15 meses. Muy estoica resistió. Ah, caray, yo nunca había pensado que la libertad de movimiento la da uno por sentada, por hecho, ¿no? Quítale la libertad de movimiento, ya lo sentimos.
Y lo mismo la libertad de pensar. Ahora en México creo que tenemos ciertos acosos a la libertad de pensar, ¿no? Quien piensa distinto es señalado. Ni libertad de pensar, ni de creer, ni de manifestarse, ni de decidir, ni de trabajar, ni de transitar. En México ahora tenemos problemas de libertad de tránsito por algunos lugares. Bueno, por eso me parece que la libertad no es el único valor de la humanidad. También está la justicia, la igualdad, pero la libertad es muy importante. Eso fue lo que aprendí yo de mi abuelo y de mis maestros. Y yo creo que ese es el hilo conductor de este libro, Spinoza en el Parque México. Quiero terminar con una anécdota. Yo terminé este libro, fue un gozo grande porque fui en la biblioteca a ver los libros que había leído en ese momento para recordar la vida intelectual, porque la vida intelectual está hecha de los libros que leíste. Entonces me encontré los libros todos marcados, ¿no? Con una bola de barbaridades seguramente en algunos casos, subrayados, y luego leídos en distintos momentos, ¿no? No, esto no, esto tampoco, así. O sea, el diálogo con los libros, ¿verdad? Y hay autores muy queridos, ¿no? George Orwell, ojalá y ustedes lo lean, La Granja de Animales, 1984. Les recomiendo mucho que lean a Orwell, porque es un prodigio de claridad, ¿no? También leí mucho a Kafka. Si tienen problemas para dormir, mejor no lo lean, porque pero lo leí mucho porque creo que fue un visionario de los horrores del siglo XX. Y leí a muchos otros autores que ustedes pueden encontrar, poetas, novelistas, filósofos, pensadores. Todo está allí, pero sobre todo alrededor de la figura de Spinoza. Al final del libro, mi esposa y yo terminó COVID, y nos fuimos a una ciudad chiquita, cerca de Ámsterdam, donde vivió por unos años Spinoza, que se llama Regensburg. Íbamos caminando y encontramos hagan de cuenta, una de esas casitas que salen con caperucita roja. 2 cuartos pequeñísimos. En uno de ellos estaba la maquinita de pulir lentes, y en el otro reconstruyeron su pequeña biblioteca, la luz, donde entraba el ventanal pequeño, y ahí construyó esa obra prodigiosa, sin más, viviendo con enorme humildad, construyó todo un universo. Y la anécdota final es esta. Yo terminé mi libro, y ¿cómo le voy a poner, no? Entonces le dije, pues yo creo que le voy a poner Spinoza en el Parque México, ¿no? Y ya, fui con mis editores, aquí están presentes, Carlos Ramírez, y les gustó el título. Yo tenía ciertas dudas, pero finalmente no, dije, es un buen título, ¿no? Y ya lo entregué, regresé a mi casa y dije, voy a ver mis archivos de lo que guardé de esos años que no había yo visto. Y de pronto saco el folder de mi abuelo. Bueno, fotos, cosas, porque no. Y de pronto saco unas hojas ya muy descoloridas en lápiz, con un poema. Yo he escrito muy pocos poemas y no he publicado ninguno, pero era un poema para mi abuelo, sobre mi abuelo, escrito a los días que había muerto, días después de morir mi abuelo. ¿Y cómo se titulaba? Spinoza en el Parque México. Entonces, esto para decirles que quedó en la memoria. En 1976 murió, y este libro lo escribí
digamos, en el 21. Yo había olvidado completamente eso, pero no lo olvida uno. Y el historiador, en el fondo, es lo que quiero transmitirles siempre. Ustedes no lo saben, pero la vida pasa. Y la vida pasa lento a veces, rápido a veces. Y un historiador, desde el principio, desde Heródoto, tiene la vocación de que sí, la vida pasa, pero que no se olvide algunas cosas. Y yo he querido, mi vocación de historiador no tiene otro sentido que tratar de que no se olviden ciertas cosas. Que no se olvide, en mi caso, a ese viejo que me acompañaba en el parque, que no se olvide a Daniel Cosío Villegas, que hizo tantas obras, que no se olvide a Gómez Morín, que fundó tantas obras buenas para México, que no se olvide a Octavio Paz, el gran poeta y ensayista, que no se olvide muchos de los personajes que pueblan ese libro, ¿no? Que no se olvide que México es mucho más rico, no, mucho más profundo, mucho más rico, que lo que las vicisitudes diarias de la política nos hacen a veces olvidar. Les agradezco mucho escucharme y estoy a sus órdenes para poder seguir conversando, porque yo, como habrán visto, no me gustan mucho los monólogos, me gustan los diálogos, y por eso este libro está construido como una conversación. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a pasar justamente al diálogo. Los que queráis hacer algún tipo de pregunta o conversatorio con Enrique, por favor diríjanse aquí donde están las cositas estas amarillas de la UDEM. Pónganse ahí en la fila y vayan. Primero preséntense también quiénes son y qué puesto ocupan en la UDEM o qué carrera estudian, en el caso de ser los estudiantes. Y pues lancemos la pregunta a Enrique. Vamos a hacer como un bloque de 3 o 4 preguntas, unas 3 más bien, las hacemos todas juntas y que luego Enrique conteste y así vamos jugando pues hasta que ya nos aburramos y nos vayamos, ¿no? No, tampoco. Sí, entonces, adelante, Paulo. Gracias, buen día. Muchas gracias, don Enrique, por la presentación que nos ha hecho. Y hablando de esto del no se olvide, le platicaba a mis colegas que hace casi 20 años, me acuerdo, usted ya había visitado esta sala de eventos del Centro de la Comunidad de la UDEM. En aquel entonces yo estudiaba el primer semestre de la licenciatura aquí mismo, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión escuchaba su plática en aquel momento, estoy hablando del 2002, y me acordaba mucho de la anécdota, incluso la pregunta que en aquel entonces le hacía y que quiero volverle a hacer a 20 años de distancia. En aquella ocasión yo le preguntaba y le pregunto ahora sobre nuestro gobernador de aquel entonces, don Fernando Canales, nos hablaba mucho de la filosofía del trabajo que tenemos en el Estado. Y parece que lo tenemos así como un mito nuestro y no la creemos y bueno, Nuevo León trabajador, ¿no? Pero yo también le preguntaba qué tanto trabajo para la filosofía o qué tanto trabajo para las humanidades nosotros en Nuevo León tenemos en el panorama de México, ¿sí? En aquel entonces usted me dio su respuesta y quisiera volver a preguntar esto mismo 20 años después. Gracias. Gracias, Paulo. Adelante, siguiente pregunta. Hacemos como 3 preguntas y que responda, ¿vale? Adelante, sí. Gracias. Preséntense, digan quiénes son y qué puesto ocupan en la universidad para que también esté al tanto Enrique. Bueno, buenas tardes, yo soy Rodrigo Ledesma Gómez, trabajo en el Departamento de Humanidades. Pues precisamente a propósito de la revista Letras Libres, que gracias a Claudia Ayarte, que en un curso de historiografía del arte en posgrado me la recomendó y me suscribí. Y pues justamente a propósito del artículo que viene pues escrito por usted mismo, Espinosa, Razón y Libertad. Una pregunta a propósito de lo político que usted mencionó y que me imaginé que lo iba a mencionar. Voy a leer una parte aquí textual para hacerle la pregunta. Espinosa presupone el uso activo de la razón, la responsabilidad cívica de vivir con armonía en sociedad y sobre todo la defensa activa de la libertad, no solo la contemplación, lo que usted nos acaba de mencionar. Y más adelante, cuando menciona a Locke,
en relación con la ética de Spinoza, dice: si el mayor peligro de hoy es la irracionalidad colectiva, ¿qué armas tenemos sino la razón para defender la libertad? Esto pues me imagino que es una directa e indirecta hacia el gobierno y al presidente que tenemos, pues que ha tenido diferencias con usted, ¿no? Cuando lo tachó de conservador y que si era Lucas Alamán, y que usted le contestó que gracias por el honor de compararme con Lucas Alamán, ¿verdad? Entonces, bueno, todo en función si, bueno, estas partes que vienen en la revista resaltan precisamente estas cuestiones que estamos viviendo hoy de la amenaza de la libertad. Y una tercera pregunta, y así hacemos bloques de 3 preguntas, ¿vale? Adelante. Preséntate y con tu nombre y tu puesto, ¿vale? Adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy Amelia Martínez, trabajo aquí en el Centro Roberto Garzazada en la carrera de Diseño de Interiores. Y bueno, pues creo que es un privilegio poder hacerle una pregunta a usted, conociendo su trayectoria. Y bueno, mi pregunta va al respecto de ese libro maravilloso que usted mencionó al principio, que es la Biblia. Y bueno, yo le quiero preguntar que es cierto que muchas personas han tomado este tema de que cómo pudo Moisés haber escrito su propia muerte, ¿verdad? Realmente es una pregunta muy interesante. Y bueno, pero sin embargo yo le pregunto a usted, ¿qué opina de las evidencias históricas, proféticas históricas que se cumplieron al 100%, por ejemplo, en el libro de Daniel, de las evidencias históricas en el libro de Apocalipsis y de la alta calidad literaria de la Biblia y todas esas cosas? Bueno, pues magníficas preguntas, magníficas. Lo primero, yo no sé qué contesté sobre el tema de la vocación humanística de Monterrey hace 20 años. Lo que sí sé es que el puesto de vanguardia que tiene esta ciudad con su cultura tecnológica, industrial, de vanguardia, es muy admirable. Yo creo que sí es un motor de innovación y de esfuerzo. Yo todo esto lo creo porque he estado cerca de Nuevo León y de Monterrey en particular desde los años 80. Siempre me ha gustado mucho venir acá y yo tengo mucha admiración por todo lo que se ha construido con esfuerzo por parte de empresarios, emprendedores, no solo en cuanto a la industria, sino también en la educación. Pero sí quiero subrayar que para mí es muy esperanzador que la UDEM haya tomado con mucho mayor seriedad el tema del equilibrio entre las ciencias y las humanidades, entre la técnica y las humanidades. Yo no creo que ningún gran profesionista, empresario, técnico, científico, pueda hacerlo si no tiene un bagaje humanístico cultural. Y creo que eso es lo que explica en concreto, por ejemplo, no olvidemos que Alfonso Reyes, quizá el mayor humanista que ha dado México, era de Monterrey. Y vuelvo a insistir, Gabriel Said es un extraordinario, no tengo adjetivos, poeta y ensayista de los más importantes de nuestra lengua, y es un ingeniero industrial del TEC. Y siempre me practicaba lo que había sido para él la educación humanística de maestros, por cierto, muchos de ellos españoles, que vinieron al TEC de Monterrey en los años 50. Yo solo puedo decir que les dejo mi deseo muy ferviente
de que junto a la preparación de excelencia en aspectos técnicos, empresariales, científicos, no olviden nunca el bagaje de la cultura. Tan importante como saber entender un teorema o entender el mecanismo de las ciencias de la computación es leer a Dante o leer a Montaigne o leer a Cervantes, porque eso es lo que los va a hacer seres humanos integrales. Sobre la segunda pregunta, yo no tuve en mente al presente gobierno al escribir este libro ni un solo minuto. Cero. Este libro es un libro de 700 y pico de páginas en cuyo índice no aparece el jefe, el presidente actual, y mi defensa de la libertad, si algo dice el libro, es precisamente algo muy antiguo, algo que heredé de mi abuelo, algo que heredé de Cosío Villegas, de Gómez Morín, de Octavio Paz, y algo que desarrollé en los 40 años que no están incluidos en el libro, porque el libro es un libro de formación, es un libro que termina en los años 80. Quizás escriba yo los otros años después. Ahora bien, claro que no va a ser leído por el poder. Yo lo que quería es que lo leyeran los lectores, ¿no? Los maestros, los muchachos, los alumnos. Y claro está que digamos que implica la defensa de la libertad. Yo creo que el poder tiene el derecho de pensar como quiera y dentro de los límites de las leyes y del respeto a las libertades, pues a poner su programa en práctica, nos guste o no nos guste. Lo que no tiene derecho es a imponer un pensamiento único, porque eso sí lo aprendí de Spinoza. Cuando ese chico de 24 años le dijeron, solo hay un solo pensamiento, él dijo, pues no, yo pienso por mi cuenta y nadie me puede imponer ese pensamiento. De modo que para mí los adjetivos, los insultos, las obsesiones, en realidad no me mueven. Yo tengo 75 años de edad y, bueno, una formación que viene de mi abuelo y de mis ancestros y muy clara la importancia de la libertad. Pero que se haya leído ese artículo, esa revista y el libro como un manifiesto, vamos a decir, en favor de la libertad, me parece muy bien. Que el lector saque esa conclusión me parece muy bien, como diciéndole, pues el poder amenaza, pero aquí está la defensa de la libertad. Así que le agradezco mucho su lectura y también recordar la revista Letras Libres porque acompaña a ese esfuerzo. En cuanto a Lucas Alamán, caray, ya quisiera yo, es el mayor historiador mexicano del siglo XIX. Por cierto, mis ideas no se parecen a las de Lucas Alamán. Mire, Lucas Alamán era estatista, no era liberal, era partidario de la religión única, no creía en la democracia. Era un gran historiador, pero no, pues el poder único, la fe en el poder absoluto de un caudillo, acabar con las libertades y con la democracia, como que son ideas de otra persona, no mías, ¿no? Así que cuando esa persona me las achaca a mí, pues más bien mejor que se vea en el espejo. Me gustó mucho la tercera pregunta también. En el libro, muy empezando el libro, tengo un capítulo que se llama Relatos de la Biblia, al principio, porque debes saber que el primer libro que yo leí en mi vida fue la Biblia, pero no lo leí un día, lo leí durante
11 años, porque en el colegio israelita era una lectura obligada, no una lectura religiosa, sino una lectura histórica y literaria. Y así que yo desde los 6 años hasta estudié la Biblia, así que casi yo por mi parte también estudié el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, pero en el colegio estudiamos naturalmente el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Así que mi infancia estuvo poblada por todos los personajes de la Biblia, que leí y conozco sus anécdotas. Y en cuanto a la historicidad de la Biblia, hay muchos aspectos realmente históricos en la Biblia, que se ha descubierto que en efecto así ocurrió. Hay otros que no, y por eso es tan interesante el libro de Spinoza, que se llama Tratado Teológico Político, en donde va explicando capítulo por capítulo qué es contradictorio, qué es... Es el primer libro de crítica histórica, pero él dice que la Biblia hay que leerla como una gran novela. Como se lea, él dice, el libro, él cita a un libro que se llama Orlando Furioso. Y mi amigo Alejandro Rossi, que era un gran escritor, decía, terminó su vida leyendo la Biblia y me dijo, es la mejor novela. Bueno, la verdad es que yo la leí y la recuerdo de niño y la he seguido viendo con emoción, con gusto. Me conmueven muchos pasajes, ¿no? Me impresionan otros como los que usted menciona, ¿verdad? Las visiones del profeta Daniel, etc. Y de hecho yo a mis hijos, León y Daniel, nombres bíblicos, ¿no? Los llevaba a la escuela, yo les contaba cuentos de la Biblia, ellos se acuerdan mucho de eso. Así que como usted ve, una cosa es leer la crítica fáctica, histórica de Spinoza sobre la Biblia, y otra es dejar de admirar la Biblia. Y yo creo que Spinoza compartía con nosotros esa admiración porque se la sabía al dedillo. Gracias. Seguimos con un bloque más de preguntas. Adelante. Preséntate y di tu carrera también. Bueno, mi nombre es Santiago Arispe, soy estudiante de diseño gráfico y mi pregunta es, así como nos cuenta de estos grandes personajes que usted conoce en su vida y que los relata dentro de su libro y autores que usted haya leído, que lo hayan inspirado o con los que se identifique, ¿hay algún artista, alguna obra, ya sea escultor, pintura, ya sea diseño arquitectónico, con el que usted se haya sentido inspirado o con el cual usted se identifique o que represente algunas de las ideas que usted comparte? Muchas gracias. Siguiente pregunta, adelante. Preséntate, por favor. Ok, buen día. Me llamo Maite Herrera y estoy en la carrera de Letras en 8º semestre. Muchas gracias por darse el tiempo de venir y darnos esta plática a todos nosotros y pues contarnos esta experiencia de escribir el libro y la novela y pues varios anécdotas de su vida. Y la pregunta que le quiero hacer es, ya que estaba describiendo lo hermoso y bello que es México en su cultura, en su riqueza de personas y todo esto, incluso ha habido varias personas que han venido a México diciendo que es un país muy surrealista, con toda su... En sí, creo que no hay otra palabra que pueda decir riqueza, literal, es una palabra que describe perfectamente a México. Y nosotros nos han alimentado mucho esta narrativa de México no es la gran cosa, no es políticamente, no es económicamente, no es nada a comparación con país, no es nada a comparación con tal comunidad. Entonces, yo cuando fui a una conferencia con el embajador, si no me equivoco, de Rumania, aquí en la UDEM, él nos comentaba esto, de que México tiene tanta grandeza en el extranjero y es una lástima que los mexicanos no lo puedan ver. Es una lástima que se hayan alimentado tanto de esta narrativa que cuando se salen lo pueden ver y lo extrañan. Entonces yo quisiera saber, desde su perspectiva, desde su anécdota, todas sus historias, todo lo que usted ha vivido,
de qué forma nosotros, los lectores, los ciudadanos, quitándonos todos los privilegios que tenemos ya por estar en esta universidad, por vivir en ciertos sectores de San Pedro, Monterrey, lo que sea, ¿qué podemos hacer para cambiar las infraestructuras que tenemos para no solo reconocer esta grandeza que tenemos como país y riqueza, sino también para transmitirla y poder decir cada vez que estamos en una festividad como el Día de la Independencia, las revoluciones, y gritar México es libre, es decirlo sabiendo perfectamente que es verdad? Bueno, muchas gracias. Tercer pregunta, adelante. Gracias. Mi nombre es Adán Pérez, soy profesor de Humanidades y Filosofía aquí en la UDEM. Y bueno, ha quedado muy grata la sensación de esta influencia que han tenido varias personas, varios autores en su vida, concretamente Spinoza. Y creo que nos ha quedado muy clara el tema de la libertad espinosista. Yo quiero hacer una pregunta muy sencilla que quizá pudiera abarcar un poco más, no solamente de su vida intelectual, sino en general. Hay algunas personas que integran sistemas éticos en su vida y no solamente son así de un solo sistema, sino integran otras cosas. Yo quisiera preguntarle si Enrique Krause se considera espinosista como sistema ético en su persona, o si solamente es el tema de la libertad. ¿Cuál sería la ética de Enrique Krause? Bueno, pues qué interesantes preguntas. Todas dan para estar aquí mucho tiempo. Yo tengo que irme a las 12 de la noche, ¿no? Sí, no, aquí no hay problema. Nos deja ir al baño un ratito y volvemos, no hay problema. No, eso no sé. A mí me ha gustado mucho, soy un escritor y un intelectual, pero me ha gustado muchísimo, me ha sido muy importante para mí las artes. Yo diría que en particular la pintura y la música. Bueno, en ese universo gigantesco, ¿qué les puedo decir? Creo que podría yo hablar mucho tiempo, pero creo que curiosamente me voy a referir solamente a un pintor contemporáneo de Spinoza que seguramente, si no lo pintó, lo conoció, y que es Rembrandt. Rembrandt vivió en Ámsterdam en la misma época de Spinoza, y no solo eso, sino en el mismo barrio judío de Spinoza. Y ahí ligo con el tema bíblico. Muchas de las pinturas de Rembrandt son pinturas con tema bíblico, preciosas, que veía que recoge a los personajes bíblicos, ¿no? Hace poco visité con mi nieto el Museo Metropolitano y vi, y ahí ligo todo, una pintura preciosa, una pintura impresionante de Rembrandt, que es David, el rey David observando a Betsabé. El rey David, gran personaje trágico de la Biblia, ve a Betsabé, se enamora de ella, le pregunta quién es esa mujer, y le dicen que es la esposa de un gran general, y manda a llamar al general y lo manda a la guerra. Es decir, más o menos. Y el hecho está en que muere en la guerra el general, que era, por cierto, muy leal y de los más notables, ¿no? Y se queda con Betsabé. Y tiene un hijo con ella. Y hay un momento en que un profeta, si no recuerdo mal, Natán, estoy más o menos recordando, le dice: te quiero comentar que una opinión, ¿verdad? Hay un pastor que tiene 10,000 ovejas, ¿no? Y hay otro pastor que tiene una sola oveja, ¿no? Y parece que este que tiene 10,000 ovejas le robó la oveja al pastor que tiene una sola. ¿Tú qué piensas? Pues, que hay que castigarlo, desde luego, debe morir o algo así, ¿no? Ese pastor eres tú, le dice el profeta. Y en ese momento, este hombre, si no recuerdo mal, hay un hijo de ellos que muere,
y luego nace Salomón, que es el gran rey de Israel, porque Dios, la palabra David viene de amor. Dios quería a David, pero el sufrimiento infinito de David por la culpa de haber sido ese. Bueno, eso está prefigurado, retratado, un momento de eso en la obra de Rembrandt. Pero claro, podríamos aquí hablar de tantos otros. Quiero quedarme solamente con eso y decirle que para mí Rembrandt, y en la música Brahms en particular, ha sido un autor fundamental. ¿Cuál era la segunda pregunta? Porque me emocioné con el tema de... Sí, el amor de México. México. el sentir. No tengo la menor duda de que México es un país único del que yo me volví historiador, porque naturalmente desde niño me enamoré de... ¿Cómo no se va a enamorar de un país con esa historia? ¿No? Muy pocos países tienen una historia milenaria como la mexicana. La cultura, la cocina, la espiritualidad, el arte, la música, la literatura, eso es y ha sido extraordinario. Lo que no es extraordinario es la política. Ha habido muy pocos políticos en la historia de México de los cuales podamos sentir orgullo. Además, hemos sido adoctrinados con una teoría de la historia que yo he tratado de combatir, pero no creo haberlo logrado mucho. No es verdad que la historia mexicana se reduzca a la independencia, la reforma y la revolución. 3 movimientos, sobre todo 2 violentos. No. México es una construcción milenaria y cultural. México es una construcción. Salgan a ver lo que se construyó incluso en los tiempos virreinales. Puentes, iglesias, edificios, universidades, libros. En la época porfiriana se construyó muchísimo. Y también en la época de Calles y México también ha tenido constructores. Miren, yo admiro mucho a los constructores, no a los destructores. Ahora bien, ¿qué pueden ustedes hacer? Mi respuesta es muy concreta, ser muy atentos a la vida política, porque la vida política en general, pero en México en particular también, tiene una incidencia muy grande en la vida de las personas. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les dije que la libertad, hace un ratito, que la libertad solo se aprecia cuando se pierde? Bueno, imagínense ustedes, no va a ocurrir, pero imagínense ustedes que que pasara algo que convirtiera a México en un país de una verdad única, como China o como Corea. No va a pasar, pero imagínense que no pudiera haber preguntas, que hubiera una sola verdad y que estuviera prohibido discrepar. Bueno, es inimaginable, ¿verdad? También en Venezuela pensaban que era inimaginable. Pero a lo mejor a los chicos en México ahora, a los niños en las escuelas, se les va a adoctrinar una verdad única. No hay una verdad única. Les aconsejo, interésense por la política y lean mucho. La tercera... Por Spinoza y la ética. El Spinoza y la ética. Bueno, no, yo no me guío, no me considero spinocista, caray. Es un filósofo complejísimo, de una obra enorme. Yo apenas soy un aficionado a esa obra, un lector aficionado, eso es, ¿no? Y no tengo ningún sistema. Yo lo que creo es, desde el punto de vista
político, creo en la libertad. Ya quedó claro eso, ¿no? Ahora, Spinoza habla de la razón. Y en la ética, lo que dice es que no conocemos, que Dios es la naturaleza y que no la podemos llegar a conocer nunca, pero que podemos ir avanzando. Por supuesto que creo que eso es verdad. Imagínense ustedes el inmenso, que el COVID se hubiese desatado hace 60 años, o como hace 100 ocurrió con la influenza. No hubieran sido 10 millones, sino 100 millones de muertos o 200. ¿Y gracias a qué? A la ciencia. ¿Cómo no creer en la razón y en la ciencia? ¿Cómo no creer en eso? Eso es lo que decía Spinoza en el fondo, cuando decía tenemos que tratar de entender a la naturaleza para volvernos libres a través de la razón. Lo que pasa es que es infinita, inalcanzable, inabarcable, pero en el esfuerzo mismo de tratar de entenderla hay una liberación. Y entonces yo los dejo con ese doble mensaje. Por un lado, tratar de usar la razón. La pasión, el amor, no pertenece a ese ámbito y es la mayor bendición en la vida. El amor, la amistad. Pero la razón hay que utilizarla sobre todo en los temas de conocimiento de la naturaleza, de conocimiento de uno mismo, y nunca olvidar la libertad. Y el mensaje que les dejo es aprender, leer mucho y recordar, al menos una vez al día, que la libertad, como el aire, se puede perder. Muchas gracias por su atención y por sus preguntas, y les dejo un saludo muy afectuoso en espera de volver a estar con ustedes pronto. Un gran aplauso. Bueno, como siempre, pues se dan unas palabras de cierre, pero yo creo que más después de este evento es mejor guardar silencio, ¿no? Para que cada uno interioricemos pues la gran riqueza que nos llevamos de lo que nos ha compartido Enrique. Pues es un compendio de historia, de humanidades, de teología, de filosofía, o sea que realmente eso es lo que hace rica la vida de cada una de las personas. Les animo a leer libros como este, ¿no? Y como ha dicho Enrique, realmente pues a cultivar nuestro espíritu, ¿no? Nuestra parte interior y nuestra parte humanista, más allá de lo que nos dará pues, nuestras propias carreras para ser los mejores profesionistas en cada uno de nuestros campos disciplinares, ¿sí? No quisiéramos que se fuera Enrique sin darle un detalle de la UDEM. Aquí tenemos, es un libro, por un lado es un libro que es un compendio pues, de diferentes imágenes que hay en la UDEM, para que lo ponga ahí en su biblioteca y de vez en cuando se acuerde de nosotros. Sí, y ahí está, luego lo abre. Y hay otro detalle que tenemos aquí. Es una gorra de la UDEM. Mira, de aquí de los troñanos. Alguien en México me dice que usted usa muchas gorras. Me dijo que por qué usaba tantas gorras, pero cuando sale por el sol y porque está más despejada la mente y todo eso, ¿no? Ya. Me lo dijeron desde pero México. No porque me apasione particularmente el béisbol. Ah, pues así, pues también. A mí me dijeron que era para que no les diera el sol y no se quemara, ¿sí? Gracias. Entonces, bueno, una gorra de la universidad para que se acuerde de nosotros. La voy a usar todos los fines de semana. Y bueno, Porque sí, en Cuernavaca, donde trabajo los fines de semana, vaya que pegue el sol. Sí, sí, bueno, pues hay unos recuerdos de la universidad y pues si esta siempre será su casa, cuando quiera venir tendrá las puertas abiertas de nuestra universidad. Muchas gracias, Enrique.